Nace una voz desde lo sencillo, historias reales sin aparentar, gente común. Vale. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Luz y Verdad. Es correcto. Hoy estamos en un set diferente. Y nerviosos. Yo estoy muy nervioso, Se de ve, hecho, se ve. es primera vez que salimos de nuestro confort. Así Salimos al Estado de México, estamos en el Estado de México. Tenemos una invitada. En el capítulo pasado... Mejor dicho, nosotros estamos de invitados. Es correcto, en su clínica. Así es. El capítulo pasado, allá hace 8 días, grabamos acerca de la educación infantil en cuanto a la religión. Entonces, buscamos a algún especialista. Ella se llama Yuritsi Monroy. Ella es licenciada en psicología. Y pues, sin más preámbulo, ¿cómo ves si la invitamos? Adelante. Con un fuerte aplauso vamos a recibir a Yuritsi Monroy. Bienvenida, Yuritsi. Pásale. Adelante. Permíteme ponerte el micro. ¿Cómo estás, Yuritsi? Hola, todo muy bien. Muchas gracias por Adelante. la invitación. No, gracias a ti porque nos Gracias invitaste por recibirnos. en tu casa, en tu clínica. Es un placer tenerlos aquí en el consultorio. De verdad, un placer. Qué padre. Ella está en el Estado de México. Y aquí vamos a poner todas tus redes sociales. ¿O Sí, nada más, y mi número, Y su si quieren, número de teléfono. si quieren alguna consulta, ahí estoy para cualquier situación. Yo voy a hacer el comercial, primeramente. Ella es mi mentora en la escuela. Mientras yo estaba estudiando, ella me asesoraba y yo rápido le mandaba mensaje. Oye, Yuri, tengo esto, tengo el otro. Ah, mira, haz esto, haz el otro. Así es que, además, es mi terapeuta de cabecera. La terapeuta de mis hijos y de mi esposa. Entonces, tenemos años conociéndola y toda mi confianza para ella. Así es que, Muchas porfa, gracias. es la verdad. Así es que, por favor, chequen aquí vamos a pedirle al editor que ponga los teléfonos y la red social Es correcto, para que ustedes puedan estar contactando aquí en el Estado de México. Yo creo que también van a ver. vino mi hijo también aquí con ella, yo creo. A lo mejor sí, seguramente porque sí. Me suena mucho. No sé. Hay que preguntarle. Yuritsi, ¿cómo estás? Súper bien, de verdad muy contenta. Y ya no digan que mucho tiempo porque van a descubrir que ya estoy más grande de lo que me veo. Estamos Chicos, maduros, no. estamos maduros. Obvio, Hace rato le obvio. pregunté, yo sé que no se pregunta, pero le pregunté la edad. No la vamos a decir, pero por respeto. Pero yo la veo muy jovencita. Gracias. Yo tengo 50 años y ella está más jovencita que yo. Oye, platícanos, ¿a qué tu especialidad, tus estudios? Soy licenciada en psicología, tengo la especialidad en psicología infantil, tengo muchos años, tengo casi ya 30 años dedicándome a esto, felizmente, amo lo que hago, he ayudado a mucha gente, he guiado a mucha gente, he sacado a muchos chicos adelante. Y bueno, voy a hacer un paréntesis porque me parece muy importante, al menos que ustedes digan lo contrario. No, dale. En la mañana exactamente salí y me encontré a un enano que lo empecé a tratar desde primero de primaria y hoy ya está en prepa. Y entonces el verlos crecer, el verlos ser diferentes, híjole, es el pago más grande y la emoción más padre, ¿eh? Oye, Yuritsi, nos ven en otros países, nos ven en Sudamérica, en Centroamérica. Tú acabas de decir una palabra enano. ¿Pero qué te refieres a esa palabra? Porque en otros países sí, puede claro. tener un significado muy diferente. Sí, pido disculpas, tengo mucho el enano o el monstruo, pero es un niño, un pequeño, pues de primero de primaria, ¿no? Hoy ya, pues 15 años. Nosotros aquí en México, nosotros aquí en México a los niños, más bien en Ciudad de México, en el centro del país, le llamamos a los niños enanos. Como de cariño. De cariño. Es una expresión como de cariño a un niño decirle enano. Sí, claro. Y eso me gusta hacerlo porque ellos sienten que hay mayor confianza y la mayoría me conocen como Yuri porque hay esta parte de confianza, de que podemos hacer otras cosas. Pues mira, qué padre. Y gracias por permitirnos estar aquí contigo. Estaba yo ahí ahorita y vino a mi mente los momentos que yo he pasado aquí en el consultorio. Hoy estamos aquí como entrevistadores y me da mucha emoción, estoy emocionado de poder estar aquí. Muchas gracias, de verdad.
Habíamos preparado algunas preguntas y platicamos contigo previamente de esto. Sí, claro. En cuanto a la sexualidad, pero a la sexualidad infantil, ¿no? Vamos a ver cómo tratar de explicar un poquito a las personas qué es la sexualidad para los niños. ¿Cómo podemos explicarle esta parte a un enano? Ok, primero nos tiene que quedar claro y nosotros estar muy conscientes de nuestra sexualidad. Esto es muy importante. Si yo no sé lo que es mi sexualidad, no le voy a poder dar una información adecuada, Es correcto. coherente. Entonces, un ser humano desde que nace hasta que muere es sexual. Algunos la practican más, algunos menos, algunos lo tienen más desarrollado, etcétera, etcétera. Pero todos somos seres sexuales. En un niño, pues, dependiendo de muchas circunstancias y situaciones, se empieza a desarrollar la sexualidad. Hoy, por los medios de comunicación, si tengo que decirles, pues que empezamos muchísimo antes, ¿no? Sí, correcto. La mala información o la sobreinformación, porque a veces me les dan demasiada información y entonces ya están en otro plano. ¿Hasta qué punto ciertas actitudes son normales en cuanto a la sexualidad de un niño? Tendremos primero a hablar, Beto, de la importancia de darle el nombre adecuado y correcto a las partes del cuerpo. A veces eso lo olvidamos y le ponemos que la cosita y la no sé qué, la cochinada, lo que sea. No, esto es muy importante porque cuando nosotros nombramos las partes de la manera adecuada, vagina, pene, nalgas, senos, boobies, ellos empiezan a entender que es parte de su cuerpo, ya no nos da pena, Es correcto. ya no es un tabú. Y esto es muy importante y sí me gustaría que pusiéramos mucha atención. Cuando llamamos de esta manera al cuerpo, como es, ellos no caen tanto en una violencia sexual. Y dije tanto, porque no es tan fácil que les demos otra información o que les doremos la píldora, como decimos aquí en México, que los engañemos para que ellos caigan en este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál sería la actitud adecuada? La otra parte importante que casi nadie nos dice, hay juegos sexuales en los niños y son normales porque están conociendo su cuerpo. Sí. Y nosotros los adultos somos los que nos espantamos y lo hacemos inmensamente feo, ruidoso, Mayor, cochino, el tabú. etcétera, ¿no? Entonces, Eso está muy feo. te van a crecer pelos en las manos, no sé, ¿no? Mil cosas. No quiero decir más allá. Entonces, tenemos que entender que la sexualidad es normal. ¿Cuándo tendríamos que tener atención? No preocupación, la palabra preocupación no me gusta. Atención es cuando un niño se está tocando de más y sobre todo cuando está ansioso. Vamos a tocar después ese tema, Okay. ¿no? Sí. Pero es importantísimo. Un niño cuando está sumamente ansioso, a veces pues llega a liberar esa ansiedad a partir de masturbarse, tocarse, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Por eso también es importante que ellos tengan mucha actividad física, ¿no? Para sacar eso. Después ahondaremos ahí. Y la otra situación, cuando vemos que el niño está muy insistente, cuando se esconde con alguien más, sí es bien delgadita la línea entre es un juego sexual, allá está siendo una violencia sexual, ¿no? La diferencia de verdad es casi mínima, es cuando ya el otro se siente atacado o cuando está siempre insistiendo ahí. La violencia sexual, desafortunadamente, es una cadenita. Entonces viene de generación en generación. Y no olvidemos que los primeros violentadores sexuales, ya tendremos tiempo de hablarlo, o se los platicará alguien más, son muy cercanos a la familia, no solo familiares. Sí, sí, ¿Sale? sí. No importa quiénes sean, muchos de ellos se disfracen. Tíos, padrinos. Tíos, padrinos, amigos, los abuelos, maestros, el padrino, abuelos. a veces también. Yo cuando mis hijos eran pequeños, yo siempre les inculqué esa parte que tú estás diciendo ahorita. Yo siempre a mis hijos les dije que el pene se llama pene y la vagina tal cual. Y ellos crecieron, y bien dices tú, que ellos jamás se cohibían con esas palabras o no lo veían mal o anormal, porque muchas veces cuando tú le empiezas a decir a los niños,
tu cosita o tu cochinada, lo que tú mismo estabas hablando, ellos obviamente entran en esa parte de ¿qué será eso? ¿O por qué me dice eso? O incluso cuando tú no lo hablas de una manera natural, entonces ellos llegan a pensar, esto es malo, ¿por qué me lo esconden? ¿Por qué no me explican? Entonces también se empieza a generar una idea de ellos buscar esta información y como decías en un principio, hay mucha información Demasiado. buena y mala y otra que es peor en todas las redes sociales. Y ahora hay mucha información, como bien dices tú. Muchísima. Hay demasiada información. Ya es muy difícil que estemos ocultando lo que probablemente en nuestra época nos ocultaban. Sí, sí, claro. Y sí, sabes, me gustaría también decirles que hay que tener mucho cuidado porque a veces las mejores niñeras ahora son los benditos celulares, Sí. celulares y tablets. Sí, sí, sí. Y por mucho que tengan restricción parental, esto no es cierto, chicos. Hay que tener mucho cuidado porque de un video me llevan a otro, Sí, a otro. Claro. Y sí les digo esto porque he tenido aquí chiquitos que, híjole, ¿no? Bien chiquitos y traen información que no tendrían que traer con caricaturas, pues porque una les llevó a otras. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con esta parte. Fíjate que, perdón que te interrumpa, No, Yuri. no, adelante. Noli es maestra Ajá. y en la escuela, en las sillitas o en las mesitas, de repente venía una niña y le gustaba tallarse en la silla. Uh-huh. Y entonces Noli se sorprendía como que, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? Y la niña empezaba a ponerse chapeadita Sí, y claro. le encantaba la silla, ¿no? Y entonces era un sobrenombre que se le daba de alguna manera para no evidenciar a la niña. Y le decía a la mamá, ¿sabe qué, señora? A la niña le encanta la silla y de la silla no se quiere mover. Y empieza a tallarse y se empieza a ruborizar la niña. ¿Qué señales podríamos ver, Yuri, en un pequeñito que pudiera ser una alerta para nosotros los papás? Cuando es muy constante, cuando no pueden hacer otra cosa. Obviamente tenemos que recordar que es placer. Y Sí. entonces Eso te iba a decir. vamos Es a buscar. masturbación. Claro, por supuesto. Y miren, nos masturbamos desde que nacemos. Cuando estiran los pies, ya es masturbación porque estamos haciendo fricción, tanto hombres como mujeres, ¿sale? Entonces, la masturbación no es inadecuada, es parte de conocer tu cuerpo. Lo inadecuado es cuando no puedo hacer algo más, cuando solo estoy concentrado en eso. Y lo que les decía, cuando el niño está muy ansioso, busca sacar su ansiedad, su presión, su estrés de esa manera, pues porque se relaja cuando termina, ¿no? Entonces ese sería como el punto, ver qué está pasando, sí observarlo y decirle, manos limpias, tenemos que tener cuidado, no nos vamos a lastimar para que los niños estén conscientes y no empezar con que guácala, fúchila, no, porque entonces ahí es donde generamos nosotros. ¿Cómo decimos los papás? Perdón que te interrumpa. Chamaco, déjese ir. Generamos una sexualidad Chamaco, inadecuada desde ahí. ¿Qué hace el niño? Se espanta. ¿Por qué me está Y entonces se esconde Exactamente. y resulta peor. Y va y prueba con otras personas. Exactamente. Entonces, Y entonces aguas, Sí, y hay- porque a lo mejor va a encontrar a alguien que no le va a decir, déjese ahí, chamaco puerco. Le va a decir, vente para acá. No, y entonces Sí, sí, sí. es un riesgo, Y es por un eso peligro. y por eso vienen las, lo voy a mutear porque en YouTube no podemos decirlo, las violaciones. Vienen ese tipo de cosas. Oye, es un tabú. Claro. Eso que me estás hablando de la masturbación, ¿ya es un tabú o siempre ha sido un tabú? toda la vida ha sido un tabú. Toda la vida, solo que hoy, como todo, hay demasiada información y entonces hay gente que no sabe y habla, ¿no? O solo habla porque medio le dijeron y no son expertos en la materia. Yo no soy experta en psicología sexual, pero obviamente, pues, la experiencia, la carrera, pues te da un poco Claro. ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Fíjate que mi hija tiene 21 años, ella ya está casada. Y yo siempre a mi hija, les comenté, que yo a mis hijos desde pequeños siempre les hablé con la verdad. Siempre les comenté sus partes, les hablé, su mamá y yo, su mamá es maestra de educación especial, tú la conoces, ella también siempre les habló las palabras y los actos como son, la sexualidad, cómo procreas hijos. Es que de verdad hay líneas tan delgadas y Sí. yo me voy a meter más allá de ABCD No, y tienes que ponerte, moverte y no, No. ¿no?
ya estamos entrando en una intimidad que no nos corresponde y no los dejamos crecer. Entonces, ese sería el punto. No es inadecuado, para nada es inadecuado. Ok. Cuando estamos hablando de cuando los chiquitines, eso es normal que ellos tengan estos juegos sexuales. ¿En dónde podemos darnos cuenta que es un juego sexual, una situación de exploración natural, y dónde es ya un juego como de abusar de esta parte? Lo primerito, cuando ya un niño va a representar el mundo del adulto, ¿sale? Entonces, lo que yo vivo con el adulto lo voy a representar en el juego. Esto es por default, ¿sale? Entonces, imagínate, si hay una violencia sexual, pues para mí es normal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a repetir con mis iguales, o sea, con los chicos de mi edad, con los niños de mi edad, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es que se esconden, le dicen al otro no digas nada, ¿no? Y cuando es un juego es natural, como si estuvieras tocándote, o sea, es algo totalmente natural, ¿no? El comportamiento es natural, pero ya cuando vienen de una violencia sexual, ya es esta parte de, y no digas, y me pongo como rojo o me escondo, ¿sale? Ahí, esta es la pequeña, gran diferencia. Enorme. Bueno, para que tengamos atención, papitos y mamitas, con todos sus hijos, ¿no? Y sigan platicando de una manera, pues, adecuada normal, con sus hijos. Sí, normal y adecuada, ¿no? Sin llegar a burlarse, sin estar encima de ellos constantemente. Y si tampoco, ¿cómo ves? Sin llegar tampoco a lo vulgar. Ah, sí, claro, por eso hablábamos de ponerle las palabras como tal. Dentro de lo que hablábamos, Beto y yo, cuando me dijo que iba a estar con ustedes, era esta parte, ¿no? ¿Qué sí se dice y qué no se dice? Primero que tenemos que tener mucho cuidado es en cómo vivimos nosotros la sexualidad, recordar que ellos no son nosotros, que no tienen la información que nosotros tenemos. Ya dijimos, nombrar las partes como son. Y bien importante, para nosotros es un juego, para ellos no, aunque lo representen el juego. Nosotros hacemos de una sexualidad adecuada o una sexualidad inadecuada por nuestros comentarios, nuestra forma de reaccionar, y entonces vamos haciendo un tabú o vamos haciendo que experimente o que le dé la duda y vaya a buscar en otros lugares. Obviamente como papás yo entiendo que es complicado, porque cómo hablar a mi hija, a mi hijo, y a qué edad, y me da pena, y bueno, primero pues para eso estamos los profesionistas, para guiarlos, ¿no? Y no por gol, sino de verdad, o sea, si no saben, es que porfa, porque luego ya cuando nos los traen, ¿no? Ya es así de chispas, y Ya ahora estamos ¿cómo? avanzado el tema. No, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo le explico que lo que le dijeron no era adecuado, no? Entonces nos cuesta más trabajo, Es correcto. ¿sabes? Y bueno, pues hay que hablar siempre, preguntarles, perdón, más que hablar, siempre les digo, pregúntale, ¿por qué te dijo eso? Hay por ahí un chiste que he estado tratando de acordarme, y la verdad es que no me puedo acordar, pero hay un chiste de una niña que llega y le pregunta al papá algo sobre la sexualidad, y el papá le da una explicación impresionantemente larga, con puntos y señas, ¿no? Y la niña lo único que quería saber era lo básico de un beso, básico, la verdad es que no me puedo acordar, ¿no? Entonces, de verdad, a veces entramos tanto en pánico, nos ponemos tan nerviosos que seguimos hablando de cosas que ellos ni siquiera. Entonces, lo adecuado siempre, la regla siempre es adecuada cuando ellos vienen y nos dicen algo de sexualidad, es tú cómo sabes, dónde lo escuchaste, quién te dijo, dime tú qué sabes, y entonces sobre la información que él me dé, yo empiezo, él o ella, yo empiezo a darle la información. No más ni menos. Siempre he dicho que nosotros, como padres, la mejor educación es el ejemplo, Siempre. ¿no? La forma en cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las personas y a las cosas por su nombre. ¿Qué opinión tienes en cuanto a eso? Eso siempre va a ser lo adecuado. Las cosas como son y por su nombre. Solo abusados. Para mí el nombre es no sé, palabras altisonantes, abusados, porque para el niño eso no es adecuado. O tengo que tener cuidado, porque en casa se dice tal cosa porque es muy común,
y entonces el niño va y lo repite en la escuela y ya tenemos un conflicto. Y, Sí. híjole, hay que tener mucho cuidado porque hoy todo el mundo se asusta de todo el mundo, y entonces se siente atacado y es un caos. Y llegamos a un problemón donde solo es quizás falta de información y falta de decir las cosas como son. Pero ¿a qué se debe? Por ejemplo, yo recuerdo en nuestra época nos educaban con rigidez. 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 Y ahora, ¿por qué los padres de ahora son temerosos de educar a sus hijos? Les permiten hacer todo lo que quieren. ¿Por qué razón? No hay límites. Y esta justificación de voy a darle lo que yo no tuve, ¿no? Está bien, pero nos equivocamos en la educación. Y hay diferentes teorías donde nos dicen que hay que dejarlo libre y solamente hay que hablar. Y sí, chicos, está súper bien y funciona, pero a cierta edad. Eso es lo que no terminan de ver, no terminan de escuchar o no lo terminan de leer, de informarse. O sea, yo a un niño de 3 años no le voy a explicar 1000 cosas cuando lo que él quiere es, y entonces ya se olvidó de lo que le estoy diciendo, y entonces ya no hay un límite. Siempre les digo, y ese es mi pleito eterno en el consultorio, de los límites es lo más importante que tiene un niño. Es el espacio donde sé, delimitado, donde sé que me puedo mover. Por lo tanto, me siento segura y seguro. Cuando yo ando por ahí, pues puede pasar un millón de accidentes, de situaciones, puede ser agredido, agredida, un sinfín de cosas, ¿no? Este rollo de tocarlo todo porque tienen que explorar. Sí, tienes que explorar, pero tienes que pedir permiso, no todo se puede tocar, ¿no? Y entonces, creo que este tema es muy extenso, claro, pero siempre, los límites siempre van a ser adecuados porque me delimitan y me van a llevar a ser un adulto responsable. Allí en los comentarios nos ponen, ¿queremos una segunda parte o una primera parte de los límites? ¿No? Y vamos a trabajar en ese tema. Sí, pero ella se siente Yuri. Sí, claro. Yuri, como les comento, yo tengo 2 hijos. Yo fui educado y me imagino que tú, padres probablemente golpeadores. Pues con lo que tenían. Con lo que tenían, exactamente. Y mi punto como psicólogos, quedamos traumados por ello. Pues es que más bien, yo creo que algunos sí, porque no lo vamos a negar, pero si hablamos de porcentaje. Es que me gustaría mejor, antes del porcentaje, decir esto que me parece más importante, perfecto, y que sí me gustaría que lo anotáramos en nuestro cerebrito, ¿no? Mi papá y mi mamá nunca van a ser perfectos para mí, jamás. Claro. Mi papá y mamá me educaron con lo que ellos tenían, ni más ni menos, solo con lo que ellos tenían. Entonces, aquí ya como yo adulta, tengo que responsabilizarme de mi vida. Y entonces decir, esto me afectó, sí, claro, me afectó, pero yo hoy cómo quiero transformarlo, trabajarlo para ser diferente. Y entonces ya no culpo a los demás y me responsabilizo de mí. Que esto es algo bien importante y que nadie nos enseña. Y que es algo que de verdad, miren, me les paso, díseles todo el tiempo. Fíjate que mi abuelo, él ya falleció, él siempre nos trataba con mucha rigidez. Era de esos abuelos de antes, de los bragados, de los que te tenías que sentar bien, teníamos que masticar. Besito en la mano. Y esos abuelos, teníamos que masticar, quién sabe, 40 y tantas veces, no hablar cuando estás comiendo, ya sabes qué tipo de personas me refiero. Por ende, mi padre fue el mismo. Claro. Y por ende, yo fui el mismo. Es decir, yo eduqué a mis hijos de la misma forma que mis padres me educaron. Casi de la misma forma, estoy seguro. Bueno, sí. Es que yo también hubo momentos en que también, y a ese punto voy, quiero llegar con la licenciada, yo también le pegué a mis hijos. Sí, claro, porque miren, a veces criticamos y juzgamos a nuestros padres, pero ya es algo que se nos queda, ya es un patrón que tenemos ahí adentro. Entonces, de manera consciente e inconsciente, nosotros seguimos este patrón. Y entonces, vuelvo a lo mismo, aquí no es decir, chin, ya hice lo mismo, o así me funcionó. No, a ver, espérate, yo no quiero esto, me tengo que parar y entonces transformar la conducta. Eso es lo importante. Sí.
como tú bien dijiste, perdón, como tú bien dijiste, o tomar las cosas buenas de nuestros padres y las malas, desecharlas. Eso es lo que muchos hacemos, ¿no? Y es que, bueno, termina tu no punto. Es que, como bien dices, acabas de decir, tienes razón, no es que yo fui igual que mi papá, no, tienes toda la razón, pero yo agarré lo que a mí me sirvió en mi vida, que ahora soy el hombre que soy, muchas de las cosas que mis padres me enseñaron, ¿es correcto? Claro, por supuesto, y que te guiaron. Y Y, súper importante, no debemos olvidar esto. Y también de las cosas que no me guiaron. Sí, También. sobre todo, y creo, ahí es donde te decía, casi todo. Porque sí, tienes razón. empezamos nuestra paternidad a partir de las carencias algunos, ¿no? Y también es ahí donde cometemos muchos errores. Quizás mi papá no fue el super papá que yo hubiera deseado, pero fue mucho mejor papá de lo que mi abuelo fue papá. Entonces, mi papá aprendió lo que mi abuelo le dio y él fue mucho mejor papá conmigo. Ahora, yo tengo esas enseñanzas y dentro de las carencias que yo tuve en esa formación, yo traté de darle lo mejor a mis hijos. Por eso decía, casi. Pero casi. te estás dando cuenta, y te doy la razón, y tú dime, Yuri, te estás dando cuenta que ahora todo está cambiando. O sea, tienes razón, tu papá y mi papá fueron mejor que su papá. Y nosotros probablemente hemos sido mejores papás que nuestro papá. Pero ahora los papás de ahora son peores que los papás de antaño. Sí. Sí, porque todo justificamos, porque sobreprotegemos. Algo que me gustaría yo conozco a muchos. A muchos. Llegan aquí siempre. Regularmente. Y les voy a decir algo que me encanta decirles. La sobreprotección es la violencia más silenciosa. Claro. Más bonita. Pues es la que le ponemos más bonito, pero es Pues sí. una violencia impresionante hacia el niño. Y fíjense, ¿no? Siempre les digo, qué contradictorio, ¿no? No quiero que nadie lo violente, pero si tú lo estás violentando cuando le dices no puedes hacer nada. Pero hay lo contrario. No voy a decir nombres, porque no en este podcast no se trata de evidenciar. Pero yo conocí a alguien por muchos años que voy a cambiar nombres y sexos, ¿ok? Tenía una hija y le daba todo, y le hacía todo. Una hija ya de 16, 17 años. Y la mamá le hacía todo, hasta la vestía. ¿Sí? O sea, imagínate, y es psicóloga también. Oh, bueno, espérate, aunque seamos psicólogos no quiere decir que... Sí, pero yo le decía, oye, estás mal, no puedes hacer esto. Bueno, la vestía. Sí. ¿Cómo se le llama eso? Sobreprotección. Y es por este miedo a que les pase algo. Y hay otra parte que esto no les va a gustar a muchas personas y... No le hace, tú suéltalo. Ok, a veces es el miedo a perderlo, a no ser suficiente al otro, al hijo. Y entonces mejor te doy todo porque... Y de verdad lo he escuchado aquí, ¿eh? No, yo le tengo que dar todo porque así no me va a cambiar por nadie. Yo lo viví. Así no se va a fijar en nadie y porque siempre va a depender de mí. Yo lo viví. Y qué error. Pues es que imagínate. Yo viví esa parte donde yo veía que hasta lo cambiaban. La cambiaban, pero yo vi esa parte donde le ponían la ropa, no le dejaban hacer vida propia, no dejaban que su cerebro se desarrollara y creciera, ¿sabes? No, y por eso les digo, es una violencia, porque entonces esa persona creció con la idea de no puedo hacer nada y no soy para nada importante, no valgo, no merezco, mil situaciones, o sea, de verdad, eso es el que traemos hoy más problemas, porque los chicos primero sienten que todo el mundo les debe algo inadecuadamente y tenemos que hacer todo, y la otra parte es que si no me lo das, entonces no soy suficiente, y siempre lo he dicho, ¿sabes quién hace un berrinche peor? Un adulto. Siempre lo he dicho. ¿Cómo cambiamos esta programación en un jovencito? Primero poniéndole límites y empezando a trabajar su autoestima.
Pero si yo no tengo una buena autoestima, no puedo trabajar la autoestima de nadie, porque entonces nada más voy a decir, ámate, ajá, ¿ah? Así me dicen, ajá, qué padre, sí, ya sé, dime cómo, Sí. ¿no? No te veo cómo. Aparte, No, o sea, no te veo cómo te amas, mamá o papá. entonces primero tengo que amarme, cuando un papá está bien trabajado, emocionalmente está estable, nunca terminamos de estar estable, pero bueno, más estables, pues educamos y creamos de una manera diferente a nuestros hijos. Yo creo que cada quien tenemos una historia de vida y la vivimos diferente. Y hay cosas que nos pasan o que tenemos que vivir. Y aquí el punto es sacar la mejor versión de nosotros, ¿no? Si yo me voy a ir quejando por la vida, ahí ya estamos inadecuadamente, ¿no? Por eso hablamos hoy de resiliencia y es sacar la mejor versión. De lo inadecuado no es únete a los optimistas, siempre les digo esto, solo es, a ver, ok, esto está doliendo, esto está siendo muy fuerte y entonces hoy decido con esto hacer algo diferente. Y eso no creo que sea adecuado o inadecuado. Obviamente para muchos es, híjole, no como tan chiquitos, ¿no? Por supuesto, pero lo mismo podemos decir. O sea, ¿cuánta gente no conocemos, chicos? ¿Cuánta gente que 30 años y siguen viviendo con los papás? Y todavía con hijos y todavía les maridos mantienen y todo. Entonces yo creo que ahí está más fuerte. Bueno, desde mi punto de vista, pero también es respetable, ¿no? Sí, claro. Sí, y eso es algo que está pasando también mucho, ¿no? Hoy tenemos que trabajar ambos, ¿no? Sí. Y entonces tampoco los dejo que ellos hagan. Y es parte de la educación. Es algo que también peleo mucho en el consultorio, de no, tienen que ayudar en casa, porque aparte de que les estamos enseñando, es responsabilidad. Eso también es amarlos, porque yo me voy a quedar tranquila si no estoy y ellos van a saber resolver. ¿Cuántas mamás y cuántos papás no conocemos en sus casitas que a la edad de sus 17, 18 años todavía les lavan la ropa? ¿Qué piensas de ello? Que no ni siquiera se paran para lavar su propio plato donde comieron. O terminan de comer y se queda el plato en la mesa, ¿no? Exactamente. Terminan su plato, porque yo lo viví, por eso se lo digo, yo viví esa parte donde esta jovencita terminaba de comer y ahí dejaba el plato. Y la mamá tenía que hacerle todo. ¿Qué opinión? Inadecuado, porque no estamos respetando, no estamos siendo educados, amables, mil cosas. Hoy también se han perdido mucho los valores y desde ahí, ¿no? Desde, ¿no? Lo que te das, recoges, levantas, ayudas y entonces esto nos lleva a interactuar de otra manera con la sociedad. Yo siempre les digo, las reglas sociales existen por algo y para algo y es para que nosotros nos manejamos de una manera mejor. ¿Por qué no las queremos saltar? Obviamente hay reglas que sí son absurdas o que no tenemos que supermarcarlas, pero las reglas sociales se hicieron por algo y para algo y nos permiten también estar más estables emocionalmente. Fíjate, Yuri, que en el capítulo pasado, No, en el capítulo pasado hablamos acerca de la educación infantil en cuanto a religión. Y de nuestros temas que hablábamos es justamente de esto, cómo educar a nuestros hijos desde pequeños al respeto, por ejemplo. Porque todo se empieza en casa, ¿estás de acuerdo? La educación se empieza en casa. Y así como soy como padre, obviamente el hijo es el mismo que yo. ¿Estás de acuerdo? Porque hablábamos acerca de los pasos que nos siguen atrás. No recuerdo cómo se... Fíjate por dónde caminas y fíjate para dónde vas porque alguien viene siguiendo tus pasos. Viene atrás. Ajá. Exactamente. Viene atrás. Entonces, ¿qué opinión mereces también tú? ¿O qué les puedes decir a la gente que nos ve en cuanto a ese tipo de educación y respeto? Por ejemplo, hablando de religiones, llámese capillas, iglesias católicas, hay niños que están en la capilla corriendo. Pero en todos los lugares. Sí. Ajá. O sea, no, deja de decirle, o sea, de verdad yo me sorprendo, ¿no? El súper y están corriendo. Apenas fui, de verdad, o sea, fui al súper y el niño ahí y la mamá deja y yo así de... No, tampoco, pero es así de, ¿sabes? O sea, sí me frustra porque digo, tenemos más trabajo nosotros, pero no saben cuánto sufren ellos, porque no saben estos límites, ¿no? No saben manejarse dentro de una sociedad, dentro de
respetar, y bueno, esto que decías del respeto, sí quiero hacer un paréntesis, el respeto empieza desde mí. Si yo me amo y yo me respeto, yo puedo amar y respetar a los demás. Entonces, si yo no le enseño al niño a respetarse, pues tampoco va a respetar y va a permitir que cualquiera le falte el respeto. Es correcto. Porque eso es algo visto, ¿no? Pero no Algo estamos ahí. educando a los chamacos. Y tú La tienes verdad es que razón. no. Fíjate que no lo había tomado de esa forma. Tienes toda la razón, porque nosotros hablamos de religión, pero tú acabas de decir algo muy cierto, papás. No nada más es de religión, no nada más es comportamiento en X iglesia, porque también hemos visto en los mercados, en los súper, en las casas ajenas. ¿No? ¿Cuánto chamaco está brincando en los sillones del vecino, del padrino, del tío? Aquí. Y los papás no dicen nada. Aquí sufro y luego se enojan los papás porque aquí sí hay reglas. Y entonces se ponen a brincar en mis sillones y yo así. En todos lados hay reglas. Y entonces les digo, aquí no. ¿No? Aquí no se toca, aquí no se brinquen los sillones, aquí se sienten los sillones, porque puede pasar un accidente y eso no vemos. Y hay muchos papás, porque de verdad me lo han dicho, es que eres muy exagerada, te lo pago. ¿Qué puede pasar? Lo siento, es mi espacio, es mi lugar, y qué puede pasar, 1,000,000 de cosas que yo no voy a responder por algo que no me Y corresponde. fíjate, eso que acabas de decir, te lo pago. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Que todo lo que hagan Lo vamos a lo respaldar, vamos a resolver. a ¿Y reponer. cuántos hijos han caído en la cárcel, han caído en delegaciones? En Y todo. por lo mismo que el papá paga todo, entonces tú caes en la cárcel, yo te saco. Sí, y entonces otra vez no me hago responsable de mi vida, ¿no? Y de tus propios actos como papá, Jamás. primero. Y hace ratito decías, le damos la niñera al pequeño, ¿no? Toma, entretente con el teléfono, que te eduque el teléfono. Y mientras el niño está viendo videitos, y no sabemos qué es lo que está viendo, no sabemos hasta dónde está llegando el video, porque este video a lo mejor es bonito, pero decíamos, el que le sigue, a lo La mejor liga. ya no está tan padre, y luego el que le sigue está peor, y el que le sigue y el que le sigue, y no estamos pendientes, porque solo los aventamos así, "Oh, toma el teléfono y ya vete para allá, no me des lata", y mientras no me des lata a mí, yo soy feliz. Eso es muy importante. Abusados, porque hay también caricaturas que no son aptas para Claro, niños. muy bien. No son aptas. Por ejemplo, Peppa Pig, no. Aquí No, ponemos un... por favor, no. Véanla, es berrinchuda, es grosera. Lo mismo esta de Marshall y el oso, todo el mundo wow, y es grosera, berrinchuda, no tiene límites, se tiene que hacer lo que ella dice. Hay que tener cuidado con lo que está. ¿Qué quiero? Que mi hijo sea, pues es lo que le permito ver. Tampoco exageremos porque luego nos vamos al otro extremo, ¿no? Solo Animal Planet y música clásica. No, dejémoslo, pero De tengamos acuerdo a su cuidado. etapa y todo. O sea, si a él le gusta ese tipo de caricaturas, pues le quito Marshall y el oso y Peppa Pig y le doy a la mejor, siempre Dragon Ball y, ¿no? Yo no sé si Yo soy fan de Dragon Ball. Se hizo un estudio científicamente comprobado en la Universidad de Rey David 12A. Ay, Mentira, ahora sí. mentirísima. Yo hice ese estudio, ¿no? Casi. Yo lo estudié en la Universidad de Harvard y está comprobado que los niños No, mentira. Y yo sigo diciendo, no, mentira. que los niños que ven Dragon Ball son niños que saben resolver, No, son no, niños que son más valientes. No. Bueno, Dragon Ball no es para un niño pequeño. Dragon Ball es para un niño más allá. Fíjate, Sí. fíjate, a ver, ¿No? voy Primaria. a hacer una pregunta. Bueno, a mí me pasa mucho en Facebook, cuando tú te metes a los reels, o sigues a, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ortografía, y yo sigo páginas de ortografía, muchas, pero luego llega el momento en que suben clips de mujeres desnudas o en bikini, y una vez mi hija me ve en mi Facebook, y yo le pregunto, ¿por qué me sale esto? Y de verdad, a mí no me gusta ver ese tipo de cosas. Y ya me hija, porque yo me sentía mal, porque muchos me decían, porque tú ves, porque tú buscas eso. No es verdad, es porque muchas páginas aprovechan o suben esas publicaciones. Entonces tengan cuidado con los niños. ¿Qué opinión le mereces? Mira, mis hijos tuvieron su primer celular y su primer tableta al 3er año de secundaria. Yo jamás les permití nunca que tuvieran un celular en la primaria, menos en el kinder. Si había materias, después estaba el iPad,
su materia y punto. A veces les dejaba jugar, en esa época, ¿te acuerdas? Plantas contra zombies. Claro. Ese tipo de jueguitos, pero tenían límites. Cuando empezaron mis hijos en tercer año de secundaria, y su mamá siempre ve mis videos, ahí comenta Brenda, teníamos su mamá y yo las contraseñas de sus teléfonos. Es que mira, esa es la otra situación. Hoy muchos de los niños, hasta en primaria, tienen esa comunicación para hacer trabajos. En kinder no, por eso me fui hasta primaria. Ok. Kinder, inadecuado. Yo decía como que No. O sea, sí le puedo prestar el celular, pero tengo que estar. No puede yo tener un celular. Pero hay niños que te lo tienen, ¿estás de acuerdo? Ok, pero hay una excepción de la regla. Cuando los papás están separados y traen pleito, por favor, sí denles un celular a los niños, nada más supervisen, ¿no? Porque me los ponen en medio. Ese es otro tema. Okay, sí. Pero sí, nota importante. En primaria, hoy todos hacen trabajos y se ponen de acuerdo y pásame la información, papel. Ok, está bien, pero no te lo voy a dejar 24/7, ¿no? Y estoy revisando, y con quién estás hablando, y quién te está siguiendo, pero los papás no lo hacemos. Un adolescente, lo mismo, chicos. De verdad, dejamos ahí las cosas y no nos damos cuenta con quién están hablando. Pongamos más Sí. atención. Tienes toda la razón, porque yo a mis hijos, al azar, una vez a la semana o dos, a ver, celulares. Papá, celulares. Yo me metía, en esa época creo que no había WhatsApp, pero había el Messenger y yo revisaba todas sus conversaciones. Conversación por conversación. Se la revisaba. Y a veces que luego hombres, adultos mandan solicitud. Y entre todos que me mandan, y lo conoces, no, bórramelo y bloquealo. Y se los bloquean. Y regresando a la sexualidad, ahí, exactamente ahí, es donde están mal informados. Papás, ustedes revisan los teléfonos de sus hijos, ustedes tienen la contraseña de sus hijos, ustedes una o dos veces a la semana, aleatorio, piden celulares y revisan. ¿Qué nos hacían nuestros papás en nuestra época? Bueno, ni había teléfonos. ¿Pero qué revisaban? La mochila. Cuadernos. La mochila. Sí. A mí me los recuerda la cuadernos, lapicera. los cuadernos. ¿Qué crees? A mí no me revisaba mi mochila. No, a mí sí. A Yo mí llevaba un también. montón de Mi mamá cosas. era- Perdón, jefa. Ay, digo, jefa. Qué feo se escuchó eso. Perdón, Saludos, madre. hermana Ay, Moreta. yo nunca le digo jefa y yo sí le digo. Yo llevaba dulces pero a mí no me revisaban. No, sí lo revisaba. Acabo de entender algo. Saludos, Acá. mami. Te amo, mami. Aldito, perdóname, mi amor. Hoy acabo de entender algo, mi cielo. No, mi mamá sí lo revisaba. Sí. Tenía 6 hijos. Y Imagínate. les daba tiempo, ¿no? Sí. Hace poco hablábamos unos colegas, unos amigos y yo, de cómo con tantos hijos y les daba tiempo, ¿no? Pues porque, y sí estaban más enfocados en el quehacer, pero también perdemos hoy nosotros, Sí. pero es que perdemos mucho tiempo en las redes sociales, es La una verdad, sí. realidad. Seamos honestos No, sí. y en estar viendo TikTok, Reels, porque ni siquiera a veces podcast, estas cosas, perdemos más el tiempo en otras situaciones. Entonces, pues nos vamos y se nos olvida. Porque nuestros papás trabajaban también. Tus papás trabajaban. Sí, claro, los dos. Sí, también mis Mi papás mamá trabajaban. igual, trabajaban ambos. Y desde chiquito yo me hacía cargo de lavar mi Yo ropa, también. planchar mis camisas, Bueno, nosotros planchar tenemos mis que- pantalones. Sí, yo no puedo Nosotros- decir. Nosotros no, y yo aprendí desde muy Pero nos jovencito. pegaban. Ah, sí, también. No, Ah, no, sí. no. La señora Las del chicas aseo, que ¿En nos... serio? La señora del aseo, ahora que viene mi mamá, va a platicar esa historia. Nosotros teníamos que irnos a hacer el aseo en la casa. Entonces la señora nos pegaba, llegábamos de la escuela y nos pegaba y hacía que le sirviéramos de comer y queríamos ver televisión. ¿Te acuerdas de Muppet Baby? Sí, Todo eso? claro. Queríamos, pues, como todo niño de primaria, me llegabas, te cambiabas uniforme, dobladito y todo, y te ibas a la sala a ver la tele y la señora no nos dejaba. Y ponía su música y nos pegaba. Y nosotros le decíamos a mi mamá, y mi mamá no nos creía, hasta que una vez no fue a trabajar, se escondió, y tómala, que ve cómo nosotros sirviéndole de comer a la señora. ¿Cómo crees? Sí, ya, son casos. Loco, tú. Sí. corrió. Y luego mis hermanos y yo, ya grandes, la vimos a la señora en un transporte. Y no me acuerdo quién de mis hermanos dice, mira, esa es la que nos pegaba. Voy a contarles una anécdota. Dale, dale. Hay una, también teníamos quien nos ayudara. Y entonces había una señora, una específicamente, que me acuerdo que, no me caía, pero yo siempre he tenido un carácter un poquito Lindo. bonito y bello, como La siempre. mayoría de la- ¿eh?
No, pero el mío, no le preguntes a mi familia. El punto es que le decía yo, ¿me sirves más de comer? Y me decía, no. Y yo le decía, ¿por qué no? Pues porque no hay. ¿Cómo? Si yo vi cuando mi mamá hizo, ¿no? O estas cosas. Y entonces un día me dijo, no, porque hay que servirle primero al Señor. El Señor era mi papá, ¿no? Mi papá ni estaba. Y entonces, yo bien bella, como siempre, le hablo a mi mamá, ¿no? Al trabajo. Y le digo, oye, esta señora no me quiere dar más de comer. ¿Por qué? Porque dice que es para el Señor. ¿Y quién es el Señor? Pues mi papá. Pero ya le dije que mi papá también dice que primero me des de comer a mí. Bueno, obviamente se súper enojó la señora esta porque la acusé y le dijo a mi mamá, no. Llegó mi papá y le dijo lo mismo, ¿no? No, a mis hijos primero y si yo me quedo sin comer no pasa nada. Pero si ellos te piden más, tú les das de comer. Entonces, son anécdotas también, ¿no? Sí, pero mira qué chistoso. Pero también de eso aprendes, ¿no? O sea, hoy nos reímos. A nosotros nos pegaban. Sí, también por ahí nos pegaban, pero... La señora nos pegaba. Y hacía que le diéramos de comer. Por lo menos a ti te negaban la comida. Sí, no Eso me está daban. más loco. También no estaba mal, no estaba bien, perdón. Pero a nosotros, hacía la señora que no le recibiéramos de comer. Qué No fuerte. me acuerdo si hacía también que laváramos trastes o hiciéramos el aseo de la casa, pero sí nos trataba mal la señora. Y sabes, aquí yo creo que es importante decir, chicos, chicas, lo que nosotros vivimos a lo mejor fue difícil o fuerte, pero no por eso empecemos a alucinarnos de que les va a pasar algo a nuestros hijos. Y lo hablo en todos los sentidos, desde lo sexual hasta este tipo de situaciones, porque entonces los programamos, reafirmo, a que les pasen este tipo de cosas o a que estén viendo que les va a pasar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí tenemos que también tener mucho cuidado con eso, porque creemos que todo el mundo va a tratar de la misma manera. Obviamente si hay gente inadecuada, o de un comportamiento inadecuado, inadecuada ellas, ¿no? Un comportamiento inadecuado, disculpen, pero sí tenemos que decir, esto fue lo que yo viví, y yo lo viví, tú no tienes por qué vivirlo y yo te estoy encaminando por otro lado, ¿no? Actualmente se vive como más ansiedad. Mucho. ¿A qué se deriva que haya mucha más ansiedad? ¿Antes no se marcaba tanto? ¿O qué es lo que pasa? Sí había, ¿no? Pero no la reconocíamos como ansiedad. Siempre había, y acuérdense que desmeritábamos mucho las emociones, ¿no? Sí. Y esto era una tontería, ajá, cálmate, estás loco, ¿no? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Ajá, y no, ¿qué pasa? Estar nerviosa si eso es rápido, ¿no? Porque yo creo que ya nuestra generación, no nada más a los hombres, también a muchas mujeres nos educaron de esta manera. Claro. Yo creo que primero tendríamos que hablar que sí es importante, chicos, que hay la ansiedad psicológica, pero también hay ansiedad medicamentosa. ¿Eso qué quiere decir? Algunos medicamentos nos dan ansiedad, pero la ansiedad viene, me voy a adelantar, ¿no? Dale. La ansiedad viene de pensar en un pasado, pero sobre todo estar sobrepensando en un futuro que no existe. Nunca vivimos el aquí y el ahora. De ahí viene la ansiedad. Y desafortunadamente, chicos, antes se decía que los niños no tenían ansiedad. Esto no lo reconozco delante de los niños, de una vez les digo, ¿no? A ustedes, los papás, siempre se los digo. Pero desde pandemia, obviamente, los niños viven ansiedad, pero también era mucho el reflejo de nosotros, o el mal manejo emocional que teníamos. Obviamente la pandemia nos agarró a todos, pues, en curva, ¿no? Sí. Entonces, sí es importante que digamos que la ansiedad viene de un sobrepensamiento, pero siempre en el pasado, pero sobre todo en el futuro. Fíjate, Yuli, que yo siempre he vivido con este pensamiento, a ver qué me dicen ustedes. Yo siempre le digo a las personas con las que platico, yo no me preocupo ni pienso en mi pasado, porque mi pasado ya pasó, ¿no? No me preocupo ni me interesa mi futuro, porque yo no sé qué va a pasar. Yo vivo mi presente, es decir, yo ahorita estoy con Beto, con Yuri, yo estoy disfrutando este momento al máximo, porque yo no sé si ahorita voy a salir y va a pasar algo. Ojalá que no, porque voy contigo. Entonces, tampoco quitemos eso, pero más bien porque, oye,
Ya veremos. Ahorita que se vayan, yo después les cuento. Porque no los oí llegar. Pero más bien es de verdad, yo les invito a todas y a todos que trabajemos en el vivir aquí y ahora. El momento Porque actual. no importa si nos va a pasar algo o no nos va a pasar, de verdad no estamos viviendo. Y una pregunta que se saltó Beto, de las que me hizo favor de mandarme, y ahí me voy a regresar a la sexualidad en el adulto. Muchos de los problemas sexuales que hoy tienen los adultos es porque viven en ansiedad, no viven en el aquí y el ahora, y todo lo quieren así. Eso también nos provoca ansiedad, ¿sabes? El control. El que yo quiero controlar todo, que todo sea cuando yo digo, como yo digo, de la manera que yo digo, porque yo soy la única que tiene razón, y eso no es cierto. Cada uno de nosotros vemos diferente. Ahorita, en este momento, los tres estamos viviendo de diferente manera. Primero, yo tengo mucho calor, a lo mejor él no, porque él está acostumbrado, y Beto a lo mejor está tranquilo, no sé, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, aunque estemos en la misma situación, lo vivimos de diferente manera, y tenemos que ser respetuosos. Ok. ¿Queda un poquito claro? Sí, totalmente, totalmente, me encanta. Entonces, pues vamos a tener en cuenta el vivir hoy. Fíjate, y es que me hiciste recordar una película que me gusta mucho. A mí me encantan las películas. Se llama Después de la Tierra, con Will Smith. Militares y viven como en un futuro ya muy tecnológico y así. Y entonces el niño tiene que hacerse como soldado o algo así para ya ser parte de la milicia. Y tienen que matar a un extraterrestre, desvivir a un extraterrestre y ya. Pero la nave sufre un accidente y el papá queda malherido y el único que queda en buen estado es el hijo. Todos los demás de la tripulación mueren, se desviven. Entonces, el papá malherido le dice al hijo que está en buen estado, pero no es soldado todavía. Su entrenamiento no ha llegado a la cúspide para ser aceptado como un soldado ya. Mi salud depende de ti. Necesito que hagas las cosas como deben de ser. Y entonces le dice, tienes que recorrer cierta cantidad de kilómetros y vas a hacer esto y vas a encontrar peligros y vas a encontrar aquello. Tu traje está programado porque es un traje inteligente, bla, bla, bla. Y entonces va corriendo el niño y encuentra unos simios, unos mandriles, una cosa así. Y entonces los ve y el traje cambia de color. Y le dice, papá, mi traje está cambiando de color. Y dice, sí, tu traje es inteligente y reacciona a lo que está pasando afuera. Pero tú tranquilo, enfócate, ponte de rodillas. Y el niño, pero papá, tengo miedo, ponte de rodillas. Y le dice con mucha autoridad, ponte de rodillas, cadete. Y entonces el niño se arrodilla y le dice, enfócate en el momento actual. Fíjate, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿No? Y es una terapia como siente tus texturas, escucha, siente el viento, enfócate, vive el presente, tal como estás en este momento. Quizás hay una plantita, hace ratito que estábamos acomodando aquí, había una plantita y yo le pedí de una manera muy respetuosa a la plantita, le dije, te voy a quitar tantito, pequeña, no te me vayas a sentir, te voy a poner en otro lugar, porque son bien delicadas las plantitas, y yo sé que a ti te encantan las plantas. A mí se me muere. Sí. Júntate conmigo, aquí hay muchas. Oye, lo que estás diciendo es muy interesante, solo sí quiero hacer una anotación súper importante. A veces creemos que los demás tienen la responsabilidad de llevar mi vida. No, yo soy el único responsable. Una frase que amo siempre estarles diciendo es mi vida y solo mi vida es mi responsabilidad. Pero después de los 18. Yo soy el actor de mi propia película. Sí, por favor. Lo que dices es excelente. Y si ustedes me preguntan cuál es el mejor ejercicio para bajar la ansiedad, aun cuando es medicamentosa, es primero conocer mi cuerpo. Tampoco lo conocemos. Sí, algo que siempre les estoy dando lata es qué sientes, cómo te sientes, qué estás pensando, a dónde te lleva, porque entonces me lleva a anclarme aquí y el ahora, ¿no? Cuando están en una ansiedad grande, siempre les decimos, toca qué tienes a tu alrededor, ¿no? Algo frío, algo,
Y entonces hay un ejercicio que dice, agarra un hielo cuando estés muy mal. Está bien. No soy tan fan, pero está bien, porque me va a llevar al aquí y el ahora. Pero lo mismo, chicos, nosotros tenemos que regularnos, aprender a autorregularnos. Porque si yo voy a agarrar, ¿no? Supongamos el hielo. Ay, sí está bien frío, no sé qué. Ay, pero es que, ay, es que... Y entonces volvemos a regresar a lo mismo, ¿sale? Entonces yo tengo que poner de mi parte para estar en el aquí y el ahora. ¿Es complicado? No lo es, pero nos parece complicado porque no estamos acostumbrados a vivirlo y a practicarlo. Y a gestionar nuestros pensamientos. Fíjate que cuando mi hijo padecía de ansiedad, porque mi hijo fue paciente de ansiedad, lo poco que yo me acordé de la escuela era eso que estás diciendo. Yo siempre le decía, ¿dónde estás? No, pues estoy en la recámara. Estás acostado, ¿no? Pues decía, ahora párate de la recámara y bájate. Abre el refrigerador y toca ciertas cosas, salchicha, lo que tengas. Lávate las manos o échate esto frío, agua fría, por ejemplo. O sal y respira. Le ponía a hacer ejercicios de respiración. Toma, inhala, retén, exhala. Súper adecuados. Y cuando él iba con la psicóloga, porque lo mandé a por que probablemente tú lo checaste, la psicóloga después ya me lo había mandado al psiquiatra, porque mi hijo ya estaba bien mal. Entonces yo en lo personal, yo no soy muy adepto de los psiquiatras, porque ¿qué hace un psiquiatra? ¿Qué es lo primero? Medicarte. Te va a medicar. Y tú y yo sabemos que medicar es mantenerte drogado. No siempre. Sí tenemos que hacer esa aclaración. Sí, qué bueno. No siempre. No siempre. Por ejemplo, si tenemos un niño con TDA y le están medicando es para que su cerebro se maneje diferente. Por eso también hay que checar si esta ansiedad es de verdad solo emocional, es por un medicamento y también puede ser física, ¿sabes? Porque algo está pasando en tu cuerpo que no está siendo adecuado y que me lleva a esto. Entonces, ese medicamento, a veces, no siempre, pero a veces ese medicamento lo que hace es producir las sustancias que normalmente no está produciendo mi cerebro. Y es produciendo abusados. Y fíjate que, bueno, obviamente, como tú estabas sabiendo ahorita, yo estaba a distancia de él. Yo vivía hasta Sonora, pero yo no lo podía observar, más que por videollamada, pues de modo que no es lo mismo. Entonces yo le dije, bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con ansiedad, con ejercicios. ¿Realmente quieres curarte de la ansiedad? Porque eso es muy importante. Si el paciente realmente quiere tratarse. Sí, yo aquí siempre les digo, esto es tu responsabilidad. Yo te voy a acompañar, te voy a guiar, pero esto es al 100 tu responsabilidad. Obviamente hay mucha gente que no le gusta, pero yo no puedo hacerme responsable de algo que no me corresponde. Yo te voy a dar todas las herramientas y tú sabes si las aplicas o no las aplicas. Si quieres o no quieres. Yo le di todas las herramientas, le di todos los ejercicios y yo, mi perspectiva, mi forma de pensar, le dije, por ahorita no vayas al psiquiatra. Vamos a trabajarlo por medio de ejercicios. ¿Qué te está diciendo la psicóloga? Lo mismo que te diga la psicóloga, yo lo voy a respaldar con otros ejercicios que yo probablemente sé. Estuvimos trabajando todo eso y afortunadamente mi hijo pudo salir totalmente. Y te puedo decir que mi hijo no ha sanado, pero vive una vida mucho mejor. ¿Sabes cómo? Ya no le dan ataques de ansiedad, ya sabe controlar, él ya sabe, como bien dices tú, conoce tu cuerpo para que él empiece a detectar cómo lo va a controlar, cómo lo va a trabajar. ¿De dónde viene eso? Bueno, la palabra controlar no es adecuada. Después les voy a explicar eso. Es manejar. Okay. Pero eso es muy importante. Esto es algo que siempre peleo. Es que tus ejercicios no me funcionan. Claro, no te van a funcionar porque ya estás en el punto más arriba. Cuando tienes que empezar desde que empiezas. ¿Cómo se siente la ansiedad? Me preguntaba. Eso quiero yo preguntar. ¿No? ¿Cuáles son los primeros síntomas? No, chicos, cada quien lo vivimos diferente. ¿Sale? Cada quien, porque hay quien, por ejemplo, a mí cuando me ha dado ha sido en los pies, y sí, pues, aunque soy psicóloga y lo trabajo, también, y agradezco hoy que me haya dado porque hoy los puedo entender mejor. Ahí, comercial. Hay quien los empieza a sentir en las manos. Acabo de encontrar a un chico que empieza a tener mucha comezón en la cabeza. Sí, también. Entonces, cada uno de nosotros somos diferentes, pero por eso tienes
que pararte a ver dónde empieza. Hay unos que nos sofocamos. Ah, también. Yo perdón que te interrumpa. Sí, claro. Yo vivo solo, sabes que yo vivo solo. Yo casi no salgo. Entonces yo estoy en mi casa y empiezo a sofocar. Ayer en la noche tenía que salir. Yo estaba bien, sí te dije que mañana nadie que salía a comer. Bueno, entonces me empecé a sofocar en mi propia casa. ¿Qué hice? Saqué la moto y agarré camino. Y ya me empecé. Bienvenidos a Cuernavaca. No sé hasta dónde llegué, no sé hasta dónde llegué en la moto, pero eso yo hacía mucho en Sonora. Como yo en Sonora también vivía solo, entonces yo me empezaba a sofocar. Esa es mi parte de mi ansiedad. Que estoy encerrado y estoy como vivo solo, entonces ¿qué hago? Y lo que hago es agarrar la moto y agarraba camino. Entonces el aire me pegaba. Sí, claro, es lo mejor, lo mejor que podemos hacer. Esto es algo que también tenemos que considerar, chicos. La ansiedad también viene de que siempre nos estamos juzgando, criticando, y siempre hay una cosa que siempre estoy peleando, el debo ser. ¿Quién debo ser para que tú me quieras? ¿Quién debo ser para que tú me aceptes? Y dejo de ser yo. Cuando yo dejo de ser yo, automáticamente viene la ansiedad como otro tipo de situaciones. Y si no sabes, busca ayuda, de verdad, habemos mucha Aquí gente. vamos a poner las redes y el teléfono. Ella es muy buena, no la conozco, pero yo la sí estoy escuchando y de verdad... Y los recibiré con muchísimo amor, porque así soy. Siempre los recibo con mucho amor y con muchas ganas de trabajar. Y miren que estamos regresando. Yo venía aquí a terapia, yo venía con ella y voy a comentar nuevamente. Cuando yo estaba estudiando psicología, yo me dirigía con ella. Oye, Yuri, fíjate que está pasando esto, ¿qué podría yo hacer? A veces yo tenía ya como la tarea resuelta, lo que yo quería hacer, pero primero lo consultaba contigo. ¿Sí? Y ella me decía, mira, haz esto, esto y esto. Ah, ok. Entonces no estaba yo tan perdido en lo que yo quería hacer. Y entonces ya me ponía yo a hacer mi tarea. O yo decía, no, Beto, por ahí no. A ver, Beto, mira. Y entonces ya lo corregía. Sí, es correcto, Oye, es correcto. Nos ve gente de Sudamérica, nos ve gente de Centroamérica, nos ve gente de Canadá, Estados Unidos, y también nos ve gente de España. ¿Tú das terapia vía...? Trabajo en línea y presencial. Así es que si ustedes quieren, he trabajado, yo tengo una chica que está en Nueva York, otra que está en Belmont, esa desaparecida, por cierto, desaparecida porque lo compraba y no, exacto. He trabajado con un niño de Australia y otro de Alemania, mexicanos. Entonces sí, de verdad, cuando ustedes quieran, yo tengo la disposición, de verdad. Amo lo que hago y siempre me entrego. Es lo mejor, que amas lo que haces. Sí, siempre. Por eso venimos para acá. Me encanta venir. Le voy a dar una lanita a ustedes, no se preocupen. No, es cierto. No, lo hago de corazón. Oye, no, por eso dije que no. Me la quedo yo. Dentro de la ansiedad, ya sabemos que vivimos con cierto sentimiento que no es adecuado para mis actividades, para mi diario vivir. ¿En qué punto yo como adulto debería decir, no, sí, ya tengo que ir con un especialista? ¿Cuándo es que yo me doy cuenta que ya está interfiriendo con mis actividades? Yo creo que aquí tenemos que hacer una aclaración súper importante. Todo el tiempo tenemos que tener un trabajo emocional, porque sobre todo nosotros somos de una generación que no saben manejar sus emociones. Por lo tanto, nuestros hijos menos, ¿no? Entonces tenemos que estar con una ayuda, una guía terapéutica. ¿Cuándo decido? Pues es que eso es de cada quien, Beto, ¿no? Porque hay quien dice, no, yo estoy bien, ¿no? Lo típico, yo puedo sola, yo puedo solo. Yo les digo, sí, está bien, corre. ¿No? Aquí nos vemos. En 3 días te regreso aquí. No, te viste bien lejos. En 3 días te veo aquí todo temblorino. Sí, pero, ¿sabes? También es muy respetable, porque nosotros como terapeutas no somos mamá de nadie. Es correcto. Y nosotros los mexicanos, y hablo de México porque vivo en México, pero me imagino que en otros países no tenemos educación. ¿Qué crees que ya? Pero ahí en nuestra viene. época, estamos hablando de... Nosotros empezamos, ¿no? Nuestra generación. Hoy está. Pero sí quiero hacerles esta aclaración.
El terapeuta no es mamá de nadie, ni papá de nadie, por favor, ni viene a resolver la vida, solo los guiamos, ¿no? Y aquí les voy a contar un pequeño chascarrillo que una de mis niñas me contaba en la mañana. Fíjate cómo está la generación y que me encanta, ¿no? En la escuela, esta chiquita que viene conmigo, tienen también psicólogo, ¿no? La escuela, de hecho, me la manda. Y entonces, en la mañana me dice, Yuri, es que es todo un caso esa niña, es un amor. Hanna, si me estás viendo, besote, mi amor, porque luego anda ahí. Estaba con hay una niña que las molesta mucho, entonces hizo como una bolita con las amigas y les dijo que tenían que ir a hablar con el psicólogo de la escuela, ¿no? Bien bonita. Y fueron todas a hablar con el psicólogo para ver qué podían hacer o qué le iba a hacer. Ajá, y dije, Ya ¡guau! está existiendo. ¿No? Qué padre. ¡Guau! Entonces, ¿ves como si hoy empezamos? Pero sí les voy a decir, no desmeritando a nadie, pero esos papás no saben cómo me apoyan, me empujan y están ahí. Por eso sí es importante decirles, porque muchos también papás, sobre todo con los niños, de repente quieren que yo haga todo y no puedo, porque lo que yo trabajo aquí, pues me lo tiran allá, ¿no? Entonces, esto está muy padre. La verdad es que yo estaba muy contenta, moría de risa, no me reí. Ya cuando éramos papás, nos morimos de la risa, pero dije, wow, porque saben dónde contenerse, Qué padre, ¿no? qué bonito. Y aprendes de todas estas situaciones. Ahorita me recordaste una ocasión aquí en terapia con mi hijo. No sé si tú te acuerdas, con mi Moy. Precioso. Yo estaba allá afuera, sentadito, esperando, y Moy estaba allá adentro en consulta. Y entonces yo no supe qué pasó allá adentro, ¿va? Claro. Hasta que me hablas. Beto, ¿puedes pasar? Adelante. Sí, claro, y ya me meto. Espérame, yo creo que hay que darles el contexto. Cuando trabajo con niños, chicos, los papás, los chicos entran 45 minutos y los papás entran 5, 10 minutos, a veces antes, y les digo qué hicimos, qué no hicimos o qué hay que trabajar en casa. Esto es algo que siempre me ha gustado manejar. Hay veces que entran antes, pues porque hay que negociar o hay que ver qué hacemos, ¿no? Pero regularmente así me manejo en terapia. Y gracias. Y un buen trabajo. Y entonces Moy tenía como un rompecabezas de una pelotita. Sí, claro, ya me acordé. Y entonces Yuri me dices, Beto, toma, resuélvelo. Y entonces yo me quedé observando el cosito de colores y vi cómo era y lo empecé a unos minutos y dije, ahí está. Y yo me esforcé por hacerlo. ¿Te acuerdas qué pasó? No, muy bien. Yuri, me comentó. Moy dijo, o sea, mi hijo dijo, yo no pude hacerlo, pero estoy seguro que mi papá sí puede hacerlo, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Nuestros hijos, por eso yo decía hace un ratito, nuestros hijos están pendientes de lo que nosotros hacemos. Quizás lo que nosotros decimos está bien padre, ¿no? Y ay, sí, qué bonito, porque mi papá habla bien bonito. Dice, Moy, tus pláticas de vida, ¿no? Órale. Pero hasta ahí, el ejemplo es lo que nos está arrastrando. Por eso yo decía hace ratito, sí, fíjate por dónde vas, porque detrás de ti hay alguien que viene siguiendo tus pasos, ¿no? Entonces, qué bueno y ojalá que nuestros hijos puedan confiar en nosotros, que nuestros hijos puedan ver en su papá o en su mamá como esa figura de autoridad, de conocimiento. De resolver, más que otra cosa de resolver, eso es bien importante y es impresionante verles los ojitos, chicos, perdón que te interrumpa, con de, mi papá sí puede, mi mamá sí puede, oye, viste, te dije que ellos sí podían, ¿no? Entonces, claro, pero aparte, abusados, porque cuando nos caemos del pedestal, está bien fuerte. Porque tu hijo te ve como allá arriba, y tu hijo te ve como el superhéroe, como el inalcanzable. Déjame en paz, vas a empezar a No estés hablando de mi amigo, por favor, delante de él. Vas a ver. Y entonces es justo eso. Nuestros hijos nos ven así y ellos piensan que nosotros podemos hacer todas las cosas. Entonces, papitos, prepárense. Yo siempre, cuando yo doy alguna capacitación, cuando yo doy alguna clase, yo le digo a los adultos, sobre todo porque yo me dirijo mucho con los adultos. Y entonces yo les digo, papitos,
prepárense, estudien, cualquier cosa, prepárense, mantengan su mente ocupada en algo positivo, ya sea que estudien un idioma, un instrumento musical, un violín, a tejer, un arte manual, cualquier cosa es buena para que ustedes se sigan preparando, porque entonces estos niños que vienen detrás de nosotros, observándonos y copiando en muchas cosas nuestro comportamiento, entonces literalmente nos están observando y están copiando nuestro comportamiento. Entonces no te enojes, papito, cuando veas que tu hijo hace algo inadecuado. Justo ahorita decías, ya sé por qué, Aldito. No, porque mi mamá no me revisaba la lonchera, mi mamá no me revisaba la lapicera. Entonces ahí es donde nos damos cuenta. Sí, claro, o sea, de verdad hay patrones que traemos ahí, ¿no? Y hay que ver, pero también tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que no hemos hablado de esto y en algún momento yo creo que ustedes lo van a tocar, pero las drogas, chicos, el no revisarles la mochila, no se imaginan, no soy hoy hasta de verdad en primaria y no importa que si van en escuela de paga, por favor quítense eso de la cabeza. También les están pasando droga. ¿Por qué? Sí. Porque a veces muchos de esos chiquitos que van en escuela de paga son hijos de gente que se dedica a esto y entonces lo tienen a la mano y para ellos son dulces que van a repartir a todos lados. Entonces, por favor, no entremos en pánico, pero sí en observación. La diferencia es no entrar en pánico y te voy a revisar y eso es inadecuado. Solo ser responsables, ¿no? Ajá. Voy a revisar mochila, voy a revisar qué es esto, qué no es, que lo mismo pasa. O sea, ¿por qué traes algo que no te pertenece? En todos los ámbitos. Desde chiquitos tenemos que cuidar esa parte también. En todos los ámbitos socioeconómicos hay de todo. Todo. Tú sabes, mis hijos estudian en escuelas particulares y también se ve lo mismo y peor. Sí, porque tienen la adquisición, sí. Pero sí necesitamos, es que tenemos este tabú, ¿sabes? Porque esa escuela de paga, eso no va a pasar. Y porque esa escuela de gobierno, ahí sí va a pasar. Y más, No. Hay una iniciativa en la escuela de mi niño, que es mochila segura. Súper padre, Entonces, sí, y hicieron una junta, nos mandaron a llamar y dijeron, papás, a partir de tal fecha, vamos a empezar a revisar las mochilas porque se ha presentado que han metido este tema de sustancias ilegales. Entonces vamos a empezar a revisar y les vamos a pasar un formato para que lo firmen, de enterados y de autorización para revisar la mochila, la lapicera y todo eso. Y dieron una lista de las cosas que no están aceptadas en la escuela, tales como tijeras de punta, y mi hijo se burlaba. Ahora voy a llevar tijeras de las del kinder, de las de punta chata, pero pues no necesitas unas tijeras de punta así. Cortan igual. Ajá. Y ya no pueden llevar, no pueden traer cúter, no pueden traer plumones, no pueden traer un montón de cosas que les dijeron. Porque en el plumón, fíjate, yo no sabía eso. En el plumón meten el vapeador. Ajá. El vapeador aparte. El vapeador. Y yo dije, órale, mira, esa yo no me la sabía. Y yo soy adulto, ¿no? Entonces, ojo. Y en las mochilas también, vamos a revisar las mochilas y que los alumnos vengan bien uniformados y que los alumnos traigan su credencial, que ni les han dado la credencial, pero bueno, están diciendo de la credencial, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy responsables en esa parte con nuestros pequeños, de estar cuidando. Checar los que llevan, no nos cuesta nada poder revisar sus mochilas. Y ser coherentes, porque a veces firmamos eso y después llegamos... Ay, no pasa, no es exagerada. Pero así llévatelo, no pasa nada. Ajá, si te dicen algo, yo voy. Eso es forma normativa, ¿no? Claro, desde ahí. Es parte de la formación para que ellos sean individuos responsables allá afuera. Y estás de acuerdo que en cualquier lugar donde tú y yo vayamos, hay normas. Venimos aquí a tu consultorio. Que hablamos al principio. Sí, es que quiso empezar a brincar en los sillones, Ricardo. Sí, no. Y le dijo Yuri, en esos sillones no se brinca. Y son mi casa, mis reglas. Muy cómodos. Y Oye. En el trabajo, por ejemplo, tú sabes, yo trabajé 27 años para el Seguro Social. Fui trabajador IMSS. Entonces, ahí hay muchas normas. Claro. Por ejemplo, mi uniforme era todo de blanco. Zapatos blancos, calcetines blancos, la casaca, pantalón.
que eran nuestras normas, llegar al hospital, mi entrada a las 6 de la mañana, pero yo tenía que estar 5:30 de la mañana ahí en centro médico y meterte a bañar. Te pones tu uniforme, planchadito, limpio, todo bien, sales de tu área laboral y te tienes que volver a bañar. Entonces desde ahí hay normas. Si nosotros como padres no obedecemos esas normativas, ¿qué podemos enseñar a nuestros hijos? Y no fomentamos esta educación a los hijos. Y a donde quiera que vayas, a la casa del vecino, al consultorio de Yuri, o a donde fuese que sea, va a haber normas. Y tenemos que educar a nuestros hijos que a donde quiera que vayan, hay reglas, hay normas, hay estatutos. Y luego no te quejes de que mandas a la guerra sin fusil a tu hijo, porque no le diste como una base firme para que tu hijo sea un individuo responsable, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estábamos en la primaria? ¿Cómo ¿Estuvieron juntos ustedes? No No me creo. la sabía. Acuérdate que soy más chiquita. Sí, es cierto. Ay, yo pensé, Comenten que me veo más chiquita, por favor. Claro. No estudiamos en la vida primaria. Pero más o menos sabemos de lo Él que estaba hablamos. en sexto y ella en primero, pero más o menos. Pero bueno, el punto es, no te revisaban. Las uñas, Ah, sí, el claro. cabello, sí, las sí, orejas, claro. los zapatos, todo te revisaban. ¿Y qué pasaba si faltábamos con eso? Sí, pues había sanciones, pero yo creo que más bien tendríamos que volver a decir esta parte de límites es igual a darle seguridad Es correcto. y amor, ¿no? O sea, podemos hablar de 1000 reglas, pero por favor, entendamos que límites es seguridad y amor. También significa, de verdad, hay veces que me he encontrado con muchos niños que no tienen límites y terminan amándome cuando se los pongo. ¿Por qué? Pues porque saben que se hace por amor, por respeto, ¿no? Pregúntenle a Aldo y a Moy, ¿no? Sobre todo a Aldito, que se peleaba más conmigo, ¿no? Sí. Pero bueno, de verdad, esto es sumamente importante y de verdad es para ellos, a lo mejor para nosotros es súper guau, está chiquito, se ve bonito, pero ellos luego integrarse es sumamente complicado. Entonces, Sí. yo los invito a que pongamos límites, una pauta de crianza adecuada. No sé qué es eso, busquen a un profesionista y igual, esto me gustó, entonces podemos hacernos otro chisme de esto con mucho gusto. Y no implica que... Capítulo 2. No implica el hecho de que busquen a un profesional, no implica que seamos locos. No, porque ese es otro traemos... tema. Ya ves que tenemos Ese es ese otro tabú, tema. tenemos Sí. ese tabú. Sí, me acaba de llegar un niño chiquito. ¿no? Porque Sí, no estoy loco. no, mi hijo no sí. está loco. No es cierto. No, los psicólogos no atendemos locos, que quede claro eso. Los psicólogos, les voy a decir cómo les explico a los niños. Yo soy la doctora de las emociones, Es correcto. ¿no? Soy la que te va a guiar a cómo manejar tus emociones. Cuando un adulto viene y me dice, no estoy loco, pues yo no veo locos. Y porque la única loca que veo soy yo. Entonces no puedo ver otro. ¿Sale? Entonces, guiamos, trabajamos emociones, maneras de ver la vida, autorregularnos y un sinfín de Los situaciones, padres ¿no? lo que hacemos es respaldamos esas educación, esas emociones con la educación que nosotros le proporcionamos a nuestros hijos. Siempre. Ojalá diéramos esa educación a nuestros hijos. Debería de ser una Sí, norma, debería de ser. una regla que nosotros como papás respaldemos esa parte, porque la psicología es parte, es como canasta básica, ¿sabes? Sí, como normalicemos que los niños y los arroz, adultos frijol, vengamos más huevos seguido y muchos huevos para para hacer la... Sí, para hablar de lo que traes, de verdad, o sea, Sí. eso es valor. No cualquiera nos atrevemos a decir, reconozco que ocupo ayuda, ¿no? Por eso dije, canasta básica, Sí. que la psicología sea parte de nuestra canasta básica, arroz, frijol, De huevos nuestro día a día. y muchos huevos. Y los psicólogos no juzgamos. Es Los correcto. un psicólogo que juzga, lo siento, pero no es, pues a lo mejor Ético. estudió, pero no es ético, exactamente, Sí, no es ¿no? ético. Un psicólogo jamás guía, jamás impone, solo guía, Guía. nada más. Sí, Qué sí. bonito, Pues qué estamos bonito. en la recta final del programa. La verdad es que yo me la estoy pasando Yo también. muy padre. No vamos a pedir a la gente que nos diga, vamos a tener otros
¿Qué te parece? Sí, ¿Te sí. convence? Sí, claro. Sí, le Sí, encantó claro, por también. supuesto. Sí, por supuesto, claro. Está bien padre. A mí también me gustó A mí también mucho. me encantó. Y bueno, vamos a tratar de hacer un tema también muy lindo. Diferente. Sí, y que para que pueda fluir. Y cualquier pregunta que le quieran hacer a Yuri, adelante, pónganlo, o vamos a poner, ¿nos permites poner tus redes sociales? Sí, sí, claro. A veces me tardo un poquito en contestar. O puro número. Y si quieren al WhatsApp es más fácil que les conteste. A veces me tardo un poquito porque a veces tengo mucho trabajo. Y es que está en consulta, obviamente. Si No no puedo te contesta luego es porque está en consulta. Y eso ¿no? es importante, o sea, si van a pedirme una cita, los vi o te vi en tal lugar, siempre les pregunto, ¿quién te recomienda? Hoy la verdad es que son recomendados. Y bueno, pues ustedes saben, también tengo que cuidarme un poco, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿quién te recomendó? ¿De dónde vienes? ¿Qué pasa? Porque necesito saber más o menos, A ¿no? todas las personas que nos siguen, tanto en Facebook, TikTok, Instagram y aquí en el canal de YouTube, si van a querer concertar una cita con Yuri, solo digan, lo vimos en el podcast Luz y Verdad. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. O soy amigo de Beto, O soy amigo de Beto. porque es el contacto. Pero sí, con Podcast Luz y Verdad. Sí, sí, ya lo ubico. También puede. Sí, ya, te voy ubicando. ¿no? Vientos. Pues entonces, estamos en la recta final. Me la pasé increíble. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Me la pasé muy padre. Gracias a ti que Hablamos temas bien. Trajiste una invitada. Ay, muchas bien, gracias. bien padre, bien padre. Pues yo aprecio mucho a Yuri. Como decía yo al principio, es mi mentora, es mi terapeuta de cabecera, pero no solo mío, sino de toda la casa, desde mi papá, mi esposa, mis hijos, yo. Y yo tengo toda mi confianza aquí con Yuri. Muchas gracias. Mucho cariño. Yo he crecido mucho con ella. Bueno, yo he aprendido, porque no crecí mucho. Pues ya iba a decirlo, ya iba a decirlo. Entonces, coméntenos aquí sus preguntas, sus dudas. Quizás, bueno, porque todos vivimos en algún momento con ansiedad. La vida que llevamos de andar corriendo, de enfocarnos en lo que quiero, en lo que no tengo, pero no enfocarme en lo que tengo actualmente, en dónde estoy, en ser feliz con lo que tengo, en ser feliz con lo que estoy trabajando. Y el resultado, bueno, eso es incierto, pero todos vivimos de alguna manera de esa forma. Entonces, pongan aquí sus comentarios. Yo me siento así, yo me siento de esta manera, yo necesito ayuda con esto. Y nosotros vamos a estarles ayudando en esos puntos. Ok, voy a corregir algo, discúlpame. Adelante. Esto es muy importante. Y deberíamos de hacer algo, o les invito a que hagan algo. A veces la felicidad la ponemos en manos de otros. Y otros me refiero a cosas, situaciones. Y tú decías, lo demás es incierto. Cuando yo sé quién soy, cuando yo soy feliz y cuando soy agradecido, no es incierto. Es correcto. Muchos van a preguntar costos, no lo vamos a poner aquí. Ya ella Sí, con ella directamente. privado, Gracias. va a decir los costos y pues no sé, algo que quieran agregar, que quieran platicar, algo. Una historia únicamente, ya para Adelante, terminar, adelante. de 2 minutos. Una nieta platicaba con su abuelita y la nieta le dijo a la abuelita: cuando termine la universidad, abuelita, voy a ser feliz. Y la abuelita se le quedó viendo y solo movió la cabeza. Y la nieta terminó la universidad. Y entonces le dijo la abuelita: ¿ya eres feliz? No, cuando consiga el trabajo que deseo, voy a ser feliz. Y la abuelita solo movió la cabeza. Cuando obtuvo el trabajo que deseaba, le dijo la abuelita: bueno, ya tienes el trabajo que deseabas, ahora sí eres feliz. Y le dijo: no, cuando tenga el carro que amo desde chiquita, ese día voy a ser feliz. Y la abuelita nuevamente le movió la cabeza. Se compró su carro que ella quería y la abuelita otra vez. Y dijo que no. Y así. Y entonces cuando esta chica, la nieta, llegó a ser una persona madura, en edad, me refiero, habló con la abuelita y le dijo: ¿por qué siempre movías la cabeza, abuelita? ¿Por qué siempre como que te molestaba? Y yo te decía que no era feliz con lo que... Porque la felicidad radica en ti. La felicidad está dentro de ti. Tienes que aprender a ser feliz contigo, con lo que tienes y en tu momento actual. Entonces, moraleja,
sean felices con A lo que veces tienen. nos cuesta trabajo ser felices cuando lo tenemos aquí mismo. Sí, Sí, porque siempre ponemos la felicidad en algo más. Entonces, y o en pues alguien más. Sí, híjole, de verdad, es que he escuchado, no voy a ser feliz hasta que el agua esté fría, hasta que haga calor, hace calor y estamos Cuando enojados, llueva. Ajá. hace frío, estamos enojados, y entonces, más bien yo decido ser feliz porque yo decido ser feliz cada minuto, ¿no? Entonces, Y entonces, si termino la universidad, qué gusto. Pero el proceso que Yes. conlleva estar estudiando, las desveladas, las tareas, el acercarme con un profesional que te oriente, todo lo que conlleva el proceso de la titulación incluso, disfrútenlo. Bueno, ya en el proceso para conseguir el trabajo deseado, también disfrútenlo, porque todo ese proceso lleva enseñanza, lleva un aprendizaje. Así es que les invitamos a todos a que se amen un poquito más, que se enfoquen en ustedes, Tu felicidad no depende de terceras personas. de nadie, Depende de uno mismo. completamente. Así que, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo? sí, algo súper importante, no atiendo niños en línea, sí. por favor, no, es muy complicado para ellos y para mí porque tengo que regresarlos, se sienten con poder, entonces, por favor, no. Mayores de edad, adolescentes tendríamos que ver, pero prefiero de mayores de edad, porque sí es muy complicado para Gracias por todos. ese. Sí, de porfa. de donde quieran, Sudamérica, Centroamérica, del norte de Con todo el América, gusto. de Europa. Recomendadísimo. Muchas gracias. ¿Quieres mandar saludos a alguien en especial? No, a todos, muchas gracias por la invitación, de verdad, me la pasé increíble, espero que se vuelva Gracias. a repetir. Sí, Su espacio, Así no va a solo ser. de ustedes, de todos, y aquí los Gracias. espero con muchísimo amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Besito a Aldo, porque ese es el que más me ama. te hablan, hijo. Vas a tener que comentar ahí. Besitos a Yuri. Conste. Sí, claro. Ya lo tienes que hacer. Bueno, pues entonces terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Les mandamos un abrazo psicológico. Y pues coman frutas y verduras. Ay, Porque claro. Este consejo les doy porque su amigo Popeye soy. ¿No? Sale. Así que sale, bye.